examen físico abdominal se realiza durante la evaluación secundaria. El examen secundario, una vez que el paciente ya esté fuera del riesgo vital de la evaluación primaria, ¿cierto? Esto también le dijimos, el principal objetivo es definir la necesidad de una laparotomía exploradora y los signos e indicaciones de cirugía inmediata en el traumatismo de abdomen abierto son las que ya dijimos también. En los traumas cerrados, el examen físico ustedes ya saben, no vamos a profundizar mucho aquí, ¿verdad? El examen físico es la semiología, la inspección, la palpación, la percusión. Podemos tener evidencia de trauma abdominal, ¿verdad? El paciente debe ser adecuadamente expuesto, identificar escoriaciones, contusiones, laceraciones, orificios por proyectiles de arma de fuego. Hay pequeñas diferencias entre los orificios de entrada y salida, por ejemplo. Los orificios de entrada suelen ser más puntiformes y tienen el famoso tatuaje de la quemadura que genera el proyectil. Y los orificios de salida suelen ser más desflorantes, terminan destruyendo los tejidos blandos ahí al salir. No olvidar también de explorar la región perineal, que suele pasar fácilmente desapercibida. Podemos encontrar evidencia de lesiones de uretra, por ejemplo, que parte también del trauma de abdomen, entra en este contexto. En la palpación buscamos signos de defensa muscular, signos de irritación peritoneal. También la presencia de fracturas costales bajas. La presencia de fracturas costales bajas de uno y otro lado pueden estar asociadas a lesiones de órganos cercanos. Lado derecho, clásicamente el hígado puede verse lesionado, y lado izquierdo el vaso también. En la percusión, recuerden que la percusión normalmente no debe doler. Cuando la percusión resulta dolorosa, eso directamente se considera un signo de irritación peritoneal. Podemos encontrar zonas de matidez, en las zonas donde hay hematomas, ¿sí? El signo de Jover, consistente en la desaparición de la matidez hepática en las perforaciones de vísceras huecas. El signo de Popper es un signo radiográfico en realidad, ¿verdad? Y a la auscultación, la ausencia de ruidos hidroaéreos, signo de peritonitis también, así como también la auscultación de soplos abdominales podría sugerir lesiones vasculares importantes, ¿verdad? No se olviden que el tacto rectal es parte del examen físico abdominal, muy importante. En el trauma abdominal hay que realizarlo con cierto cuidado también, porque muchas veces la fractura de los huesos de la pelvis, que terminan, los fragmentos óseos terminan lacerando la luz rectal o anal, puede ocasionar lesiones ahí durante el tacto. Entonces hay que hacerlo con cierto cuidado, ¿verdad? Con cierto cuidado de evitar lesiones del propio dedo. En este tacto rectal tenemos que buscar la presencia de, primero, evaluar el tono del esfínter anal, eso podría ser un signo indirecto de lesión medular, ¿verdad? Evaluar la superficie rectal, si viene sangre por el dedo de guante, eso nos indica que hay algún sangrado en el tracto intestinal, probablemente bajo. La presencia de fragmentos óseos indica una fractura de la pelvis, con alto índice de sospecha de lesión de uretra. En el hombre, explorar la situación de la próstata también, que debe ser localizado, y su ausencia o su reemplazo por un coágulo también es sugestivo de una lesión de uretra. ¿Okay? Pero no se olviden del tacto rectal. También recuerden que tenemos algunos aliados, unas herramientas muy útiles en el contexto del trauma de abdomen, como son la sonda nasogástrica, que tiene muchas utilidades: descomprimir el estómago, evacuar el contenido, valorando la característica de ese débito. Si viene sangre por la sonda nasogástrica, eso me indica que hay alguna disrupción del tracto gastrointestinal también, ¿cierto? Si ese sangrado es muy importante, es otra indicación también que muchas literaturas sostienen también la necesidad de una laparotomía. Viene sangre, entonces probablemente hubo alguna laceración intestinal. Muchas literaturas lo consideran también como indicación de cirugía, indicación de laparotomía en el trauma. Sangrado digestivo importante, paciente que está vomitando mucha sangre o que tiene mucho débito de sangre por la zona nasogástrica, tengo que pensar en la posibilidad también de laparotomía exploradora ante una eventual lesión gastrointestinal.
Recuerden solamente que también evacuar el estómago de cierta manera protege contra una broncoaspiración. El paciente que va decayendo el nivel de conciencia puede llegar a broncoaspirar. Entonces, evacuando el estómago estamos previniendo también la broncoaspiración. Pero recuerden que está contraindicado cuando sospechamos fractura de la base, de los huesos de la base del cráneo, ¿verdad? El sondaje vesical también es otra herramienta muy útil, valorar la diuresis del paciente, pero está contraindicado cuando hay sospecha de lesión de uretra, una situación prácticamente exclusiva del sexo masculino por la anatomía de la uretra masculina, ¿verdad? Y el mecanismo del trauma, generalmente asociado a traumatismos de la pelvis. Y son estos propios fragmentos óseos los que terminan lacerando ahí la uretra posterior, sobre todo. Recuerden que la uretra se divide en dos grandes partes: la uretra anterior, que es la uretra peneana y membranosa, ¿verdad? Y la uretra posterior, que es la uretra prostática. En realidad la uretra posterior es la uretra membranosa y prostática, y la uretra anterior es la uretra peneana y vulvar. Las porciones que más frecuentemente se lesionan es la membranosa, que es parte de la uretra posterior. Vamos a hablar también al final de este capítulo de manera exclusiva de lesión de uretra. Todos estos escenarios que nosotros ya analizamos, ¿verdad? Orificio por arma de fuego, no hay discusión aquí. Y en el trauma cerrado, vamos a empezar por lo menos el trauma cerrado, haciéndonos las mismas preguntas. Paciente con trauma cerrado, ya sea en el contexto de un politraumatismo o directamente traumatismo del abdomen. ¿Cómo voy a sospechar que un paciente tiene trauma de abdomen? Porque a veces el paciente está inconsciente. Voy a buscar escoriaciones, hematomas, fracturas costales bajas. Eso me tiene que hacer pensar. No hay ninguna herida, pero hay esas evidencias de trauma cerrado. Aquí sí las imágenes cobran importancia para decidir la conducta. ¿Okay? Entonces, indicaciones de cirugía. Aquí están las distintas imágenes que nos ayudan bastante en el trauma cerrado. Lavado peritoneal diagnóstico significa esta sigla. Ecografía en el contexto del ECOFAS mismo. Tomografía abdominal, idealmente con contraste. Urograma excretor para valorar extravasación urinaria. Y la uretrocistografía retrógrada para el mismo fin, pero más bien a nivel vesical y uretral. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía en trauma cerrado? Vamos a hablar así como hicimos en el trauma penetrante. Indicaciones de cirugía absoluta en el trauma abdominal cerrado. Viene el paciente con trauma abdominal cerrado, tengo signos de peritonitis, no hay discusión, no necesito nada más, ni siquiera ecografía ni nada, debo llevar a quirófano. Muy probablemente en el contexto del manejo inicial mismo se le va a hacer el ECOFAS, porque demora segundos ahí, mientras el paciente se está preparando por ahí al quirófano, se puede hacer ahí el ECOFAS, pero no va a cambiar la conducta. Signo de irritación peritoneal es indicación absoluta de cirugía en el trauma cerrado, igual que el penetrante. La segunda indicación es un poco diferente a la penetrante. Si era penetrante y el paciente estaba inestable, ¿cuál era la conducta? Directo quirófano. Ahora, es cerrado, el paciente está inestable, entonces no es directo quirófano. Esa es la pequeña diferencia en el logaritmo. Recuerden lo que dijimos al inicio de la clase. Paciente con trauma de abdomen cerrado, hay mayor posibilidad de que haya lesionado el tórax, pelvis, ¿cierto? Entonces está inestable. Tengo que tener seguridad de que el sangrado está en el abdomen antes de llevarlo a quirófano. Imagínense entrar a operar el abdomen, no hay ningún sangrado, había sido el problema, estaba en el tórax. Entonces, ¿cuál sería un método o el logaritmo en el trauma cerrado? Paciente inestable, primero detectar la presencia de líquido libre. ¿Cómo voy a detectar eso? ECOFAS o en su defecto lavado peritoneal diagnóstico. Encontré líquido, ahí voy a quirófano. ¿Sí? Esa es una diferencia en esta segunda indicación. Inestabilidad hemodinámica con FAS positivo o lavado peritoneal diagnóstico positivo, cirugía. ¿Ok? Ahora, paciente está estable hemodinámicamente. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Comparando con este anterior nomás. Trauma cerrado, evidencia de trauma abdominal cerrado,
pero el paciente está hemodinámicamente estable, no tengo signo de peritonitis. Entonces, a diferencia de la ecografía o el lavado peritoneal diagnóstico, ese paciente tiene indicación de tomografía contrastada. Recuerden que la tomografía solo se puede realizar si el paciente está estable, y ese es el caso ideal. Trauma abdominal cerrado con el paciente hemodinámicamente estable, vamos a llevar a tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso, doble contraste. ¿Sí? Puede tener incluso ECOFAS positivo el paciente estable. Imagínense, paciente con trauma cerrado, está hemodinámicamente estable. Rápidamente alguien vino ahí con el ecógrafo portátil, le hizo su ecografía, su ECOFAS positivo, pero está estable. ¿Qué hacemos de ese paciente? No se lleva a quirófano, se lleva a tomografía. Inestable con FAS positivo, se va a quirófano. Estable, aún con FAS positivo, va a tomografía. En el trauma cerrado de abdomen, con más razón se insiste en el manejo conservador. Aún con sangrado, aún con sangre en cavidad, si la lesión del órgano afectado es de bajo grado, vamos a insistir en manejo conservador. Por eso es que se lleva a tomografía. Otras indicaciones de cirugía. A veces el paciente se va a la sala de tomografía, ¿verdad? Está estable hemodinámicamente, el FAS dio positivo, decidimos llevar a tomografía. Y la tomografía nos dice que hay una lesión visceral de alto grado, una lesión esplénica grado 4, una lesión hepática grado 5. Ese paciente va a quirófano. Otra indicación entonces, lesiones parenquimatosas de alto grado en la tomografía. Otra indicación. En la misma tomografía me dice que hay neumoperitoneo, una situación muy improbable. Es muy improbable que el paciente tenga neumoperitoneo y no tenga signos de peritonitis. Pero bueno, la literatura coloca así: hallazgo de neumoperitoneo en la tomografía. Otro similar, hallazgo de retroneumoperitoneo en la tomografía. Este sí es más factible. Examen físico inocente, no hay signos de defensa, no hay signos de irritación peritoneal. El paciente está estable. Le hago tomografía y me dice que hay gas en el retroperitoneo. Ese sí se justifica, porque dijimos hace rato de los órganos retroperitoneales que no ofrece una semiología muy clara al inicio. Imagínense, se perforó el duodeno, había sido. El gas del duodeno comienza a fugarse ahí en el retroperitoneo, alrededor del riñón, cerca del páncreas. Se encontró eso en la tomografía, indicación de cirugía en trauma cerrado también. Todavía dentro del trauma cerrado, lesión de vejiga intraperitoneal, no hay discusión, no se puede resolver en forma conservadora. El paciente probablemente va a estar estable, pero si hay lesión de vejiga, no tiene otra solución que entrar a reparar. Otra indicación de laparotomía. Evidencia de sangrado gastrointestinal importante, la misma que el trauma penetrante. Ese paciente está vomitando sangre, o la sonda nasogástrica está debitando mucha sangre, o tiene rectorragia importante. Entonces es otra indicación también para algunas literaturas relativas, pero vamos a colocar también ahí en nuestra lista de indicaciones. Voy a repetir las indicaciones. Irritación peritoneal, no hay discusión, signo de peritonitis. Segunda indicación, paciente inestable hemodinámicamente con FAS positivo o lavado peritoneal diagnóstico positivo, es otra indicación, ¿cierto? Neumoperitoneo, vamos con la secuencia que dijimos hace rato. Lesión parenquimatosa de alto grado en la tomografía contrastada. Es donde el paciente es estable, ¿verdad? Porque solamente un paciente estable se iría a tomografía. Neumoperitoneo o retroneumoperitoneo en la tomografía. Lesión de vejiga intraperitoneal y evidencia de sangrado digestivo importante. No es que el paciente escupió sangre y le voy a llevar a la laparotomía exploradora. El paciente que está vomitando sangre, que está saliendo mucho débito de sangre por la sonda nasogástrica. Esas son indicaciones de laparotomía en el trauma cerrado. Prácticamente lo mismo, cambia ahí
en relación a la estabilidad hemodinámica que requiere de la confirmación del líquido libre antes de llevar al quirófano. ¿Okay? Esto es lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, para que entiendan un poco en qué es. Es un método muy antiguo, muy tradicional. Prácticamente ya no se hace esto actualmente porque el ECOFAST vino a reemplazar esto, ¿verdad? Pero se pregunta muchísimo, increíblemente cae muchísimo. En todos los exámenes de cirugía que encuentren de trauma, ustedes van a encontrar una pregunta de lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Es muy útil cuando el examen físico no es confiable. Cuando el examen físico resulta no confiable, ¿qué les parece? Por ejemplo, el paciente tiene un TCE asociado a una escala de 8, Glasgow de 8. El examen físico no sirve para nada en ese paciente. Y el ecógrafo está averiado, está descompuesto o no hay ecógrafo. ¿Cómo podemos saber si hay líquido libre? Lavado peritoneal diagnóstico, un procedimiento rápido, sencillo. Ahí mismo en la urgencia se hace una incisión infraumbilical. Si es gestante o si hay fractura de pelvis asociada, tiene que ser supraumbilical. Según el ATLS, no veo tanta diferencia ahí, en 2 centímetros de diferencia, pero en fin. Incisión infraumbilical, se va abriendo ahí la piel, tejido celular, aponeurosis, hasta entrar a la cavidad. Y se introduce ahí un catéter flexible, un punzocat bien grueso, ¿verdad? Si al introducir el punzocat en la cavidad abdominal aspiramos 10 ml de sangre puro, entonces no hay dudas, el paciente tiene hemoperitoneo. Ese es el criterio más confiable. ¿Verdad? Abrir rápidamente, introducir el catéter, viene 10 ml de sangre o más, terminó el procedimiento, llevar al quirófano, lavado peritoneal diagnóstico positivo. A veces no viene 10 ml de sangre porque no hay tanta sangre en cavidad como para aspirar. A veces el catéter hace cuerpo ahí con el epiplón, no conseguimos aspirar 10 ml. Entonces tenemos que infundir 1000 ml de solución cristaloide, caliente siempre para evitar la hipotermia. Ese 1000 ml de suero, como ven ahí, literalmente va a lavar el peritoneo, va a difundirse en todo el peritoneo, ¿verdad? Por eso se llama lavado peritoneal. Y ahí sí, con mucha facilidad vamos a poder tomar una muestra por lo menos de 10 ml de ese líquido ya lavado, cero hemático ya seguramente, y mandamos al laboratorio. Y ahí vamos a encontrar los demás criterios diagnósticos. Aquí está el criterio más confiable, más importante, la aspiración directa de 10 ml de sangre o más, no hay dudas. Llevamos al laboratorio en ese líquido lavado, si hay más de 100.000 hematíes por milímetro cúbico, si hay más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, si se detecta presencia de amilasa de más de 175 unidades internacionales, si se encuentra bilis, fibras alimentarias o vegetales en ese líquido, o si resulta positivo para el estudio gram positivo, ¿verdad? Entonces esos son los demás criterios para decir lavado peritoneal diagnóstico positivo. ¿Hay sangre o hay perforación intestinal o perforación biliar en la cavidad abdominal? ¿Okay? Eso se pregunta bastante. El ECOFAST, que hoy día está tan difundido y se dispone de esto con facilidad en cualquier centro asistencial, ¿verdad? Que busca la presencia de líquido libre en los 4 cuadrantes tradicionales, y el ECOFAST extendido o el IFES, que agrega además 2 espacios: el quinto, el espacio pleural derecho, y el sexto, el espacio pleural izquierdo, ¿sí? La presencia de líquido fácilmente se ve en el ecógrafo, ¿verdad? Esto sería parte del hígado, el espacio de Morrison, ¿verdad? Y esto sería por encima del vaso, lleno de líquido. Y la tomografía de abdomen, ¿verdad? Como ya dijimos, es uno de los principales aliados en el trauma cerrado. Su principal indicación es en el trauma cerrado con un paciente hemodinámicamente estable que tenga ECOFAST positivo. Hay sangre, hay líquido, el paciente está estable, no voy a llevar a quirófano, voy a hacer tomografía contrastada. ¿Para qué voy a hacer? Ahí sí, para objetivar cuál es el órgano lesionado y qué grado de lesión tiene. Porque si fuera de bajo grado, manejo conservador, pero si fuera de alto grado,
indicación de cirugía, como ya colocamos hace rato, ¿sí? Y ahí la tomografía es bastante sensible, nos muestra la presencia de sangre en cavidad abdominal, laceraciones, ¿ok? En la tomografía, como es con contraste vascular también, ¿verdad? Puede mostrar una zona de sangrado activo. La zona donde hay una fuga de contraste es la zona de sangrado activo, ¿ok? Otro aliado imagenológico es la uretrografía retrógrada, que ya habíamos hablado también en las lesiones de uretra. Para cateterizar ahí la uretra, introducir contraste, y cuando hay fuga de contraste, entonces confirmamos que hay lesión de uretra o de vejiga. Y hasta ahí llegamos. A partir de la próxima clase empezamos a hablar de las lesiones de cada órgano, si quieren ir adelantando ahí su lectura.